Saludos a todos los que nos sintonizan por Boricua 360. Desde Carolina, Puerto Rico, mi compañera de todos los jueves a las 9 de la noche, Ruth Hernández. Y del otro lado del charco está quien les habla desde Winter Park, Florida, Gloria Garcet. Antes de pasar a nuestro invitado de hoy, quiero comentarles que si usted es puertorriqueño, debe darle like a esta página, además de compartirla con sus amigos, con sus vecinos o familiares, ya sea que estén en la isla o en cualquier parte del mundo. ¿Por qué deben de hacerlo? La mayoría de nuestras notas y entrevistas son de forma exclusiva y la hacemos este proyecto con el fin de unirnos como patria y poder ayudarnos, aunque sea a la distancia. También nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram como Boricua360 y puedes enviarnos sus comentarios o preguntas para discutirlas con nuestros invitados de todos los jueves a las 9 de la noche por Facebook Live. Aquellos que desean auspiciar nuestro proyecto pueden comunicarse a info@boricua360.com. Queremos que tú también cumplas tus objetivos de negocio, ¿verdad? Así que hoy tenemos un invitado que conoce muy bien nuestra comunidad, Carlos Vázquez. Se desempeña como reportero multimedia en Orlando Sentinel y está a cargo de cubrir la comunidad boricua. Saludos, saludos, Carlos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotras, ¿no?, por invitarme a participar en este Facebook Live. Para mí es un placer. Saludos, Carlos, desde acá, desde Puerto Rico. Hola. ¿Qué tal? Carlos, desde abril de 2017 trabajas en Orlando Sentinel. Yo te conozco porque tú trabajabas en Puerto Rico, estudiaste, hiciste tu bachillerato acá en Puerto Rico en periodismo y te desempeñabas en el área multimedia de la Universidad del Sagrado Corazón. Unos meses antes de que nos azotara María, precisamente tuviste ese paso, ese salto, ¿verdad? Presumo también que parte de tu motivación y tu deseo por crecer profesionalmente y, ¿verdad?, por tener otras experiencias que sumarán a tu carrera, decidiste irte a Orlando. ¿Por qué lo hiciste, verdad? Pues mira, la verdad es que todo se dio de forma circunstancial. Como bien dices, llevaba desde el 2004 muy relacionado con Puerto Rico. Llegué muy joven, estudié también en la Universidad del Sagrado Corazón, luego me fui unos años a España, estuve en New Jersey y cuando regresé empecé a trabajar ya en Sagrado y ya estaba construyendo mi vida en Puerto Rico. Pero surgió una oportunidad de trabajo para mi esposa y entonces ella viajó antes que yo me quedé unos meses más en Puerto Rico y en el verano del 2016 decidí venir. Estuve trabajando un año a distancia con la universidad hasta que apareció la oportunidad de trabajar como periodista en el Sentinel Orlando y pues para mí era, ¿sabes?, una cosa que no podía rechazar, entonces paré de trabajar en Sagrado y empecé en el Sentinel. ¿Cómo ves, Carlos, ahora la isla, ahora que estás en Orlando? ¿Cómo la ves a la distancia? Pues por un lado con mucha nostalgia, porque tengo muchos recuerdos, tengo muchos amigos, estoy muy conectado y también estoy viendo toda esta gente, la diáspora, ¿no?, que están llegando, escucho sus historias y cuando lo conoces pues te afecta todavía más y puedes entender por lo que están viviendo y es algo que era inimaginable hace un año. Entonces antes ya había una crisis muy grande, pero esto pues fue terrible, ¿no? Fue la tragedia que terminó de colmar el vaso, ¿no? Entonces, pues a nivel del avance de lo que se está haciendo, la reconstrucción y todo esto, pues veo que va lento, ¿no? Con mucha pena, pero creo que ya después de haber pasado 6 meses hay muchas cosas que tendrían que estar funcionando mucho mejor. De otra parte, los boricuas que están allá, ¿cuáles tú entiendes que son los retos que enfrentan al día de hoy? Hay muchísimos, ¿no? Muchísimos y a todos los niveles. El principal y del que se habla más es la vivienda, porque es un problema que ya existía en la Florida Central antes de que pasase María. Incluso cuando yo llegué, pues también era difícil, ¿no?, conseguir sobre todo la vivienda asequible. Hay muchos problemas, hay mucha gente en lista de espera. Luego hablaremos de alguno de los temas que cubrí para el Sentinel, pero veréis que todos tienen ese factor de que todo el mundo, la principal preocupación cuando les preguntas es ¿dónde voy a vivir? ¿Sabes? Porque un empleo lo vas a conseguir de lo que sea,
la educación y todo esto pues es más fácil, ¿no?, para poner a los niños en la escuela. Sin embargo, pues existe el reto de la vivienda y de la vivienda asequible. Ahora mismo hay opciones de vivienda que son o muy baratas y no cumplen con los requisitos mínimos ni de higiene, ni de seguridad, ni de nada, o muy caras y no son accesibles, sobre todo para la gente que viene desplazados por la tragedia, por lo que pasó en Puerto Rico. Entonces tampoco tienen los recursos, ¿no? Claro. De todas estas historias que has tenido la oportunidad de cubrir, ¿cuál te ha impactado más? Pues hay varias. Yo sé que una de las que más sonó últimamente fue la de Elías, porque mucha gente la compartió y de hecho pues tuvimos la suerte de que en menos de una semana pues ya le habían otorgado un apartamento, a pesar de que todavía no se han mudado. Yo he hablado con el papá esta semana y todavía están haciendo unos trámites, pero ya es algo seguro y como muy tarde este fin de semana ya se van a mudar. Pero al igual que Elías, pues hay muchísimos casos de niños que han llegado. El primero era Jafet, que estaba en una situación muy similar. Yo lo entrevisté a su tía y a sus papás cuando estaban en Nemours, en uno de los hospitales de niños que hay aquí en la Florida Central, y él también pues tuvo que venir porque también tiene una traqueotomía, tiene muchas condiciones. Esta semana también me enviaron una foto y ya está mucho mejor que cuando yo lo vi, pero son sobre todo los niños, ¿no? Los adultos pues siempre, quieras o no, pues podemos buscarnos la forma de vivir, entendemos lo que ha pasado. Los niños no entienden porque están dejando a su isla, porque están dejando a sus amigos, muchos no han podido ni siquiera despedirse, entonces están muy perdidos, llegan a un sitio donde no hablan inglés, ¿no? Porque por mucho que se diga y que en Puerto Rico pues el inglés sea algo del día a día, no es lo mismo que tú lo entiendas que encontrarte en una escuela donde la mayoría de las personas hablan inglés, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo las historias que son relativas a niños. En esas historias que tú cubres, el gobierno tiene un rol fundamental. ¿Cómo tú entiendes que el gobierno está atendiendo la situación y si esa ayuda que están brindando también organizaciones sin fines de lucro que están dando la mano en Orlando a no solamente a los boricuas, a la comunidad hispana, porque también hay retos inclusive entre los venezolanos que están llegando a Estados Unidos por la crisis que está viviendo en su país? ¿Es suficiente esa ayuda? ¿Cómo tú has logrado, verdad, cubrir tus historias desde esa perspectiva de la ayuda gubernamental y de las organizaciones sin fines de lucro? Pues el gobierno se encuentra en una situación, al igual que pasó en Puerto Rico, ¿no?, con el azote del huracán, que no se esperaba. Entonces, es algo que sale de lo que habían hecho antes, es algo nuevo. Entonces, creo que hay recursos, se están moviendo a veces más rápido, a veces de una forma más lenta, pero luego también hay una falta, creo, de información y una falta quizá de comunicación, porque yo las veces que he contactado con el gobierno, que he presentado un caso de estos, que he hecho una entrevista, por ejemplo, Elías ya tienen el apartamento. La oficina del comisionado Ortiz, tan pronto les comenté el caso, pues ya se movieron, empezaron a hacer llamadas. Entonces, cuando los casos llegan a los lugares donde tienen que llegar, se mueven. Luego hay otro ejemplo también, que es el de María. Es una señora que de hecho yo creo que nos debe estar viendo porque me escribió esta semana y me dijo que iba a estar siguiéndonos, que ella también vino con su niño, que tiene 4 años. Ella es la abuela, ¿no? El niño también tiene una condición. Estaban en uno de los moteles, les habían dicho que no les iban a dar el plazo para la extensión. Esto fue ya hace 2 meses. Y unos días antes, pues se iba a quedar en la calle una abuela de 56 años con un niño de 4 enfermo. Y se puso en contacto con las oficinas de Darren Soto, y entonces él pues pudo gestionar, no sé exactamente cuáles fueron las gestiones que se hicieron, pero FEMA les extendió la estancia en el hotel y todavía están en el hotel, todavía se la han extendido. Lo que pasa es que ahora el programa de ayuda para los desplazados se extendió hasta el 14 de mayo y no tienen tampoco luego un plan B, y FEMA tampoco puede seguir pagando para siempre, ¿no?, porque ya han pasado varios meses. Entonces el gobierno
va cubriendo y va ayudando dentro de lo que puede, pero quizás se necesitaría un plan a largo plazo para ver qué se va a hacer con estas familias y también que estas familias pues pongan de su parte, ¿no? Y vean cuáles son las posibilidades y hacia dónde van a dirigir su futuro, aunque en la situación en la que están muchos es difícil, no pensar más allá del mañana. Claro, además de hablar de las ayudas de FEMA, y según tu cobertura, ¿verdad? Hay ayudas suficientes en Orlando para estas familias boricuas que están emigrando. ¿Qué lazos o contactos has desarrollado en la comunidad boricua, verdad, para poder confirmar esta información? Pues mira, quiero decir que tenemos contacto con muchísimas organizaciones sin fines de lucro, iglesias, y no sé muy bien a qué te refieres con confirmar la información de que hay suficientes ayudas, porque ni siquiera cuando nosotros les preguntamos, ellos nos dan los datos que hay, nos dicen que hacen todo lo que pueden, van a verificar la situación de estas familias en Puerto Rico para poder extenderles o no las ayudas de los hoteles, pero también dejan muy claro que no es una ayuda para siempre. Ellos atienden una crisis, cuando la crisis ya ha pasado cierto tiempo de la crisis, pues serían otros estamentos del gobierno que tendrían que ver cómo van a gestionar el problema que puede haber de vivienda, por ejemplo, o de sanidad o de educación, pero ya como población que se mudó aquí permanentemente, ya FEMA saldría de lo que es la gestión de crisis. En ese sentido, Carlos, ¿tú crees que los puertorriqueños tienen falsas expectativas cuando deciden emigrar a Orlando? Tal vez creen que es un paraíso, que allá todo, ¿verdad? Que van a encontrar las ayudas que necesitan, que inmediatamente los van a ubicar en una casa, que les van a resolver la educación para sus hijos. ¿Tú crees que ellos, ¿verdad?, que no están lo suficientemente preparados e informados para dar ese gran paso de emigrar a otro país? Ahí sí te puedo confirmar, ¿no?, lo que me estás diciendo. Definitivamente no están preparados y no tienen la información, y la mayoría de los que he entrevistado pues me dicen, es que no es como nos lo pintaban. En Puerto Rico nos dijeron que íbamos a llegar y que íbamos a tener donde quedarnos, que iban a darnos un trabajo. Entonces sí veo que hay una parte de desinformación, pero luego tampoco puedo decir que sea o el gobierno o otras personas, sino que es el boca a boca, ¿no? Por ejemplo, si tienes un familiar aquí y ves que le va bien y tal, pues vas a pensar que si vienes a ti también te va a ir bien. Pero muchos cuando llegan me dicen, no, es que no es lo que nos habían dicho. Del mismo modo, también hay muchas historias de éxito, ¿no? Porque solemos enfocarnos mucho en estos casos, pero en realidad, según los últimos datos que nos proveyó FEMA, en Florida ahora mismo hay 1.400, 1.500 personas que están bajo su programa, quedándose en los hoteles, en los moteles, y hay muchísimas historias que han venido, que han conseguido trabajo. Por ejemplo, he conocido una chica que estaba de voluntaria en un centro de Second Harvest, que ellos se dedican a recoger comida y luego distribuirla entre organizaciones sin fines de lucro e iglesias. Y ella en 2 meses consiguió un trabajo, estaba estudiando inglés por la tarde y estaba haciendo voluntariado. Entonces, hay de todo, ¿no? También hay una parte muy grande de la gente que vino que están saliendo adelante. Y en ese sentido, ¿qué tú le aconsejas a los puertorriqueños que están pensando emigrar, sobre todo cuando ahora la situación en el país se vuelve un poco más difícil? A partir de la información, de las historias que tú has escuchado allá, de la ayuda que tiene disponible el gobierno realmente para brindar a estos emigrantes, ¿qué tú le aconsejas a los puertorriqueños? Pues lo principal es que si vienen, que vengan con un plan. Si vienen, que vengan con un plan. Sé que a veces es difícil, ¿no? Y sobre todo, como bien comentas, Puerto Rico pues está todavía viviendo una situación bastante difícil y mucha gente todavía no tiene los recursos, pero si vienes sin un plan, aquí todo es bastante complicado. Por ejemplo, tan solo algo tan sencillo como el transporte. Yo cuando vivía en Puerto Rico, para mí cerca eran 5 minutos. Aquí para mí cerca son 20, 25 minutos. Si está a 25 minutos, digo, eso es cerca. Así es. ¿Sabes? Yo tuve coche desde el momento en el que llegué y me costó con coche adaptarme a las distancias. Entonces imagínate, si viene alguien que no tiene ni siquiera medio de transporte, el transporte público aquí tampoco funciona demasiado bien,
porque es un área muy extensa. Quizá en Downtown, pues sí, puedes utilizar el transporte público, hay el Sunrail, que es un tren, pero para ir a trabajar, incluso conocí a un señor que él llegó y consiguió trabajo y tuvo que renunciar, porque me dijo, la primera semana un compañero de trabajo me traía, pero era 1 hora. Entonces yo salía a veces, porque era un trabajo en una fábrica, salía a veces a las 12 de la noche y me encontraba que no tenía quien me llevase a casa. Pues como acababa de llegar, acababa de empezar, no tenía los recursos para comprar un coche, un carro, y tuvo que renunciar al trabajo, ¿sabes? Entonces, además esa historia también fue bastante fuerte, porque eran los meses de invierno, hacía mucho frío, que esa es otra de las cosas que en Puerto Rico no se contempla, porque en Puerto Rico el frío puede ser el de Calley o el de Jayuya, pero El bonito. el de Aibonito, pero eso aquí no es frío. Aquí hizo mucho frío este año y esta familia en particular estaban viviendo en una terraza, en un porche, que no tenía paredes, y estaban con 2 niños y hacía muchísimo frío. Pusieron unos plásticos para protegerse del frío, pero no eran condiciones ni para ellos ni para tener a unos niños, y estaban un poquito en una situación delicada. Luego yo creo que ya han conseguido dónde vivir, han conseguido un trabajo, pero son pequeños detalles que si no los has vivido y si te lo cuentan y tú no lo vives, también es difícil entenderlos. Y en ese sentido, Carlos, el resto de la comunidad, los nativos, ¿verdad?, del lugar a los que se mudan los puertorriqueños, ¿cómo los acogen? ¿Hay solidaridad o hay resistencia? ¿Cómo esa comunidad de Orlando, ¿verdad?, los norteamericanos que viven en el estado de Florida, han acogido la idea de que esta nueva ola de migrantes puertorriqueños se ha mudado a nuestro estado? Pues mira, me imagino que hay de todo, ¿no? Porque en un mundo hay gente que puede estar más o menos contenta, y más ahora que vivimos en una época bastante convulsa a nivel nacional, ¿no? Y los extremismos pues se notan más que hace unos años. En general, yo la experiencia que he tenido siempre fue muy buena, incluso con la gente que está llegando, pues vino mucha gente que me dice, no, lo siento mucho por la comunidad puertorriqueña, si podemos ayudar. Hay un señor que es americano, ni siquiera hablaba español, y quería donar unas bicicletas para estos niños, una historia que habíamos hecho, y quería donar unas bicicletas. Entonces los casos con los que he tenido que lidiar pues han sido bastante positivos. Claro, luego pues hay unos problemas generales que generan, porque no es que haya llegado tanta gente, sino que ha llegado mucha gente de repente. Entonces el no saber manejar y ver cómo se puede acomodar, por ejemplo, en las escuelas, pues a distintos niveles está creando sus retos, y me imagino que no a todo el mundo le parece bien, pero yo la experiencia que he tenido fue positiva, e incluso tengo conocidos norteamericanos que no hablan español y que hacen el esfuerzo, se interesan por lo que está pasando, nos preguntan. Entonces no creo que a ese nivel sea un gran problema, por lo menos desde mi punto de vista. De otra parte, sí. Adelante. De otra parte, hablando un poco sobre la situación que enfrenta el país y cómo, ¿verdad?, el gobierno de Florida y hasta cierto punto está enfrentando la noticia o la información o los hechos que están circulando acá. La Junta de Control Fiscal ha prácticamente pues, echado al traste un plan que había sometido el gobierno e implica lo que ellos están proponiendo, que haya más recortes, que haya más austeridad en el país. ¿Cómo esa información ha resonado, verdad, o ha sido tratada o ha sido discutida? Si tú tienes, verdad, ese dato entre los que, verdad, gobiernan allá en Florida, porque obviamente se habla de un impacto en que más boricuas, por ejemplo, decidan emigrar a Estados Unidos, y particularmente tú sabes que el otro Puerto Rico es precisamente Florida. Sí, desde luego, sobre todo el área de Kissimmee, el condado de Osceola. Esta pregunta es un poco complicada de contestar para mí, porque me cuesta un poco analizar, y no tengo tampoco los suficientes recursos para analizar cómo puede estar viendo esto el gobierno.
hasta ahora lo que he visto, tanto a nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, en el alcalde de Orlando, el alcalde de Kissimmee, el gobernador Scott, que vino bastantes veces aquí, siempre ha sido de recibirlos con los brazos abiertos y de decir que en Florida pues hay un sitio, que eso a lo mejor también, por ejemplo, recuerdo que el mensaje de Scott cuando pasó María pues fue Florida os abre las puertas, os damos la bienvenida. Luego eso tuvo un impacto en las comunidades más locales porque él está a nivel estatal y quizá en ese sentido pudo haber algo de confusión, pero el mensaje que yo he visto y que he escuchado pues siempre fue venid, sois los bienvenidos y tampoco quieren inmiscuirse mucho en la política de Puerto Rico. Por ejemplo, cuando el gobernador Rosselló estuvo aquí, todo el mundo le mostró su apoyo. Tuvieron un evento en Kissimmee en el que él hablaba de movilizar, ¿no?, a la diáspora, y las personas que estaban con él, el alcalde de Kissimmee, también vino Scott, pues han respaldado y le han dicho pues que la gestión estaba siendo buena, ¿no? No creo que públicamente, por lo menos, o yo no he visto una posición de rechazo a lo que se está haciendo. Claro. Creo que ayer, si no me equivoco, Sentinel saca una nota sobre la protesta del cierre de las oficinas de PRAFA. ¿Cómo ves esa situación? Pues las oficinas de PRAFA han cambiado bastante en los últimos años, ¿no? Tuvo varios directores y lo que nos ha llegado a nosotros pues es la información. A nosotros nos han dicho que el cierre pues que no fue un cierre, sino que la habían movido a otro lugar, pero todavía estamos esperando la declaración oficial y la información completa, ¿no? Hoy hubo una protesta en Kissimmee, hubo un grupo, ¿no?, de puertorriqueños que fueron, hicieron un lavado de pies pues para protestar aprovechando que estamos en Semana Santa, para protestar por el cierre de la oficina. Sí puede resultar un poco curioso que, vista la situación que se está viviendo en el país y que todos los puertorriqueños que han inmigrado aquí a la Florida, que necesitan recursos y ayuda y todo esto, pues que PRAFA pues esté viviendo esa situación y que estén así un poquito esperando, ¿no?, a ver qué pasa y yo creo que la gente está pidiendo que se abra y que estén respondiendo y que les ayuden a gestionar los trámites, ¿no?, lo que tienen que hacer. Hay muchas organizaciones como Latino Leadership, yo creo que vosotros ya hicisteis una entrevista con Maritza, y muchas iglesias, la Iglesia de Dios de Kissimmee. Hay muchos centros que están ayudando a la comunidad, que han estado muy presentes, que estuvieron en el centro de ayuda del aeropuerto y están brindando también ese servicio, ¿no? PRAFA, yo lo que he visto desde el punto de vista de las entrevistas que he hecho y todo, pues estaban ofreciendo una información más burocrática para ayudarles a renovar documentos y hacer gestiones que no puedan hacer desde aquí. Y también hicieron algún repartido de comida, recogieron comida para enviar a Puerto Rico. Pero definitivamente yo creo que la comunidad boricua de aquí está esperando, ¿no?, que les den la información de qué va a pasar con la oficina. Carlos, tú cubres también temas relacionados con el resto de la comunidad hispana, no solamente los puertorriqueños. Para los venezolanos, los mexicanos, por ejemplo, chilenos, dominicanos, ¿verdad?, que hay muchísimos también en Orlando. ¿Cómo tú ves el impacto que tendrá ahora, sobre todo, ese grupo de migrantes que cada vez son más, ¿verdad? No solamente los puertorriqueños, hay otras situaciones en otros países que han movido a que esos ciudadanos se hayan emigrado a Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el impacto de esa situación en las elecciones, ¿verdad? Y obviamente todo lo que tiene que ver con política pública en el caso de Florida particularmente. Pues mira, se están haciendo muchos esfuerzos para inscribir a los puertorriqueños para que voten en las elecciones y que participen, ¿no? También informándoles, porque el sistema de votos de aquí no es el mismo que en Puerto Rico. Aquí se vota a todas horas, ¿no? Siempre están votando o algo más local o más estatal. Pero
las otras comunidades, muchos de las personas que viven, algunos no tienen la ciudadanía, con lo cual no pueden participar en el proceso y realmente la comunidad puertorriqueña pues es la que puede desbalancear, ¿no? el voto como ha sido hasta ahora la tradición. Pero también es una incógnita porque, por ejemplo, los principales problemas que tienen ahora mismo los puertorriqueños no son ir a inscribirse para votar, ¿sabes? Hay unas necesidades primarias, hay unas necesidades de trabajo, hay unas necesidades de vivienda, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, creo que la cuota de gente que se está inscribiendo para votar es menor de lo que se esperaba y por eso se están haciendo muchos esfuerzos, incluso desde la Federación de Hispanic Federation, que están siempre haciendo inscripciones. Mi Familia Vota, que es una organización también muy involucrada con la comunidad hispana, y se están haciendo esfuerzos. Una cosa que sí es cierta es que hay bastante, a ver, no quiero decir que haya división, pero no hay una unión, ¿no?, entre toda la comunidad hispana, pero eso no es nuevo. Una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué aquí es, verás que cada país o cada comunidad pues tiene su forma de hacer, sus costumbres, y tampoco hay esa relación quizá como se podría esperar. Entonces es difícil, ¿no? Y cuando lo llevamos al voto, pues más todavía, porque luego dentro de la comunidad hispana no todo el mundo piensa de la misma forma. Entonces sí puede haber una influencia, pero también habría que analizar cuántos van a votar y por qué lo hacen, porque también hay muchos hispanos que no están... Bueno, el ejemplo perfecto es Puerto Rico, ¿no? La división. Puerto Rico está dividido en dos prácticamente y es difícil que se pongan de acuerdo. Tú llevas prácticamente un año, ¿verdad?, como reportero multimedia en el Sentinel. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en estos últimos 12 meses allá? Pues mira, hubo muchas, ¿no? Pero yo creo que la principal, y ya fuera de las noticias y de todo esto, es que trabajo con un equipo que es extraordinario. Entonces, cuando vas a trabajar contento, pues el resto de las cosas fluyen, ¿no? La editora, Jennifer Marcial, es puertorriqueña también, entonces también tenemos un par de colaboradores de México, Puerto Rico, y es una comunidad muy diversa, nos entendemos muy bien y es satisfactorio ver cómo las cosas evolucionan, cómo lo que hacemos pues tiene repercusión, y por supuesto cuando tienes alguna historia que la haces de interés humano y luego le cambia la vida a la gente. Hablamos mucho de Elías, de la comunidad puertorriqueña, pero también hemos tenido otro caso de una señora hondureña que tenía una situación con inmigración, le habían diagnosticado cáncer, tenía que hacerse un trasplante de médula y el doctor, bueno, estuvo arrastrando la situación durante bastante tiempo. Ella está casada con un puertorriqueño, con lo cual por el hecho de estar casados tendría el acceso, ¿no?, a la ciudadanía, pero tenía que viajar, ¿no?, para poder solicitar la ciudadanía. Estaba tan enferma que no podía viajar, el doctor le dijo que le quedaban 3 meses de vida. Hicimos la historia y yo creo que todavía no la habíamos publicado porque nosotros nos comunicamos también con inmigración para ver cómo estaba yendo el caso y lo desbloquearon. Entonces te das cuenta que estás ayudando a alguien y es una situación súper grave, ¿no? Entonces, ese caso, el de Elías, hay muchos casos, ¿no?, que son satisfactorios porque ves que estás ayudando a la comunidad. Estás haciendo lo que llamamos periodismo de servicio. En ese sentido, ¿cuál es la línea editorial del Sentinel respecto a la cobertura de las historias relacionadas con Puerto Rico, sobre todo si es que existe alguna, ¿verdad?, línea editorial o alguna, ¿verdad?, alineamiento, algún postulado particular o alguna instrucción, y sobre todo aquellas historias que tienen que ver con la reconstrucción de Puerto Rico post-María? Reformúlame la pregunta porque ¿a qué te refieres exactamente? Sí, ¿Cuál es el...? ¿Existe, por ejemplo, algún enfoque particular, alguna instrucción de que se cubran ciertas historias sobre los puertorriqueños o que se le dé especial atención a aquellas historias relacionadas con la reconstrucción o los puertorriqueños que están emigrando a Orlando, o se cubren como el resto de las comunidades hispanas allá?
Mira, por el hecho de lo que sucedió, nosotros cubrimos toda la comunidad hispana y la Florida Central es particularmente rica. Hay, como bien comentabas, muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos mexicanos. El hecho de lo que ha sucedido con María y de que toda la gente haya llegado a la Florida Central, pues sí hace que quizá tengamos un poquito más de historias de Puerto Rico, pero vosotros tenéis una expresión, ¿no?, que dice que los puertorriqueños son como el arroz blanco, ¿no? Están en todas partes. Entonces, si te empiezo a contar de todas las historias que hice, en todas hay un puertorriqueño. Por ejemplo, la señora hondureña estaba casada con un puertorriqueño. Este fin de semana hemos sacado una nota sobre la comunidad ciega de la Florida Central. Fuimos a una fundación y era súper multicultural, pero había una puertorriqueña que había venido después de María. En Puerto Rico pues nunca había ido sola a un supermercado y aquí, pues gracias a la fundación, en un mes fue sola por primera vez a los 40 y algo años. No quiero decir una edad porque luego me escucha y... pero hay una comunidad muy grande. Entonces, no tenemos una línea de decir vamos a cubrir más esto que lo otro, sino que se cubre como toda la comunidad, pero por el hecho de que la proporción de puertorriqueños es mayor, pues van a estar más. E incluso nosotros tenemos la versión en inglés, que es diaria. Nosotros salimos una vez a la semana, los sábados, en impreso, y en digital sí estamos constantemente. Y estamos viendo que en la versión en inglés, en el Orlando Sentinel, pues hay a menudo muchísimos puertorriqueños, pero no es que ellos hagan una distinción ni nada, sino que son parte ya de la comunidad y del mismo modo que salen en las noticias de los moteles, en las noticias de que no hay vivienda, pues hay muchísimos directores de empresa, hay muchísimos, los cantantes mismo, hay un montón de artistas que se presentan. Hoy estuvimos en SeaWorld, que hay un festival de comida, y el chef era puertorriqueño y la mayoría de los artistas que se van a presentar en tarima son puertorriqueños. Entonces la Florida Central ya es en parte Puerto Rico. Claro. Carlos, te queremos dar las gracias por haber compartido este ratito con nosotros acá en Boricua 360 y por haber compartido tus experiencias y sobre todo por el trabajo que haces, porque nos parece que haces una labor muy bonita. En tus manos tienes historias que puedes transformar, ¿verdad? Y pueden tener un fin positivo y un fin feliz. La historia de Elías ciertamente es una de las que, ¿verdad?, ha resonado más en la opinión pública, pero sin lugar a dudas hay otras tantas personas que has podido ayudar con tu pluma, ¿verdad? Como llamamos acá los periodistas, que la verdad que tu labor también es encomiable y por eso te invitamos precisamente a que estuvieras hoy con nosotros en Boricua 360, por la labor que haces, por el acceso que le das a los boricuas a través de las coberturas en el Orlando Sentinel. No, muchísimas gracias a vosotras. Como os he dicho, es un honor y un placer, ¿no?, estar aquí, y he vivido muchísimos años en Puerto Rico, tengo tantos amigos y tantas relaciones que me dicen que soy un boricua dotado, ¿no? Así es, tiene sangre boricua, corre por tus venas y me consta a mí, sí, eso. Gracias. Sí. Y también os quiero felicitar, ¿no?, por esta iniciativa que creo que habéis empezado recientemente, pero que me parece excelente, y también estáis haciendo un gran trabajo, ¿no?, de poder unir y sobre todo informar a las personas que lo necesitan, porque como comentábamos antes, ¿no?, ahora en el mundo de las redes sociales y de la información, hay mucha gente que todavía no tiene toda la información y que ha estado tan chocada por lo que pasó y el impacto ha sido tan fuerte que necesitan orientación a todos los niveles. Así es, esa es la intención y por eso nace Boricua 360, para apoyar y empoderar a todos los boricuas que han decidido dar ese paso de salir fuera y convertirse en extranjeros y emigrantes, que es una situación, pues ya tú sabrás que sigue siendo difícil, aún tú teniendo la oportunidad para ser exitoso. Gloria, pedimos de nuestra gente linda que nos sintoniza todos los jueves. Definitivamente, antes de despedirnos, quiero dar un anuncio. Hablando de Latino Leadership, que ya Carlos los mencionó, el sábado 31, este sábado, pasado mañana, a las 9 de la mañana, en la Iglesia Metodista Unida de Azalea Park, tendrán una búsqueda de huevos de Pascua. ¡Ay, qué bonito!
Desde las 9 de la mañana, toda la familia puede ir y desayunar, ¿verdad? En familia, totalmente, obviamente, gratis. Y a las 10:30, pues, será el recogido de huevitos, ¿verdad? De Pascua. Habrá muchos regalos, sorpresas y, obviamente, la disponibilidad del desayuno como tal. Pueden llamar al 407-895-0801 para mayor información. 407-895-0801 para compartir un ratito este sábado 31 a las 9 de la mañana. Ay, qué bien. Ahí tienen una oportunidad para socializar y pasarla bien en familia. Definitivamente. Y nada, no nos queremos ir obviamente sin dar las gracias por la sintonía a todas las personas que todos los jueves se contactan con nosotros y siempre en la semana están escribiéndonos sus comentarios y las cosas que quieren saber, etcétera. También queremos decirles que si quieren auspiciar nuestro proyecto, le invitamos a que se comuniquen a info@boricua360.com. info@boricua360.com. Queremos que tú también cumpla tus objetivos de negocio. A nuestros seguidores, gracias por su fidelidad y apoyo. Existimos por ustedes y les recordamos que puedes enviarnos sus comentarios, preguntas. Los esperamos el próximo jueves. Tenemos una cita a las 9 de la noche en el próximo Facebook Live de Boricua 360. Muchísimas gracias a todos. Será hasta el próximo jueves. Nos vemos, Carlos. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Bye. Bye.